La convocás a Sí, Paula ya Oliveto, la tenemos en línea, Paula Oliveto, a quien saludamos. Gracias por hablar con nosotros. Ante todo, la primera lectura sobre esto que sucedió, ¿no? Este ida y vuelta con el Fondo COVAX, cuando el director para el Fondo COVAX dijo que Argentina había rechazado recibir las vacunas. Luego hubo una aclaración, pero a medias. ¿Cuál es tu primer análisis? Bueno, que el gobierno, buenas noches ante todo, que el gobierno no hizo lo posible para que los argentinos tengamos las vacunas y evitar la cantidad de muertos y enfermos que hoy estamos sufriendo. Especuló a la geopolítica, porque en cualquier análisis no puede soslayarse que nosotros tenemos las vacunas que son contrarias a las de Estados Unidos. Tenemos a las rusas, tenemos a las chinas, tenemos a las AstraZeneca por la relación con Sigman y dejamos de lado un montón de otros laboratorios, Moderna, Pfizer y tantos más que bien lo dijo el doctor Stoll, que si hubiesen venido a tiempo hubiesen evitado un montón de sufrimiento que hoy estamos viviendo muchos de nosotros, con amigos, con parientes que se fueron, con situaciones muy críticas. Y hoy tenemos otra realidad, porque las vacunas como Pfizer y Moderna son las únicas que se le pueden dar a los niños. O sea que si el gobierno no hace lo posible para que estas vacunas vengan a nuestro país en un tiempo lo más rápido posible, nuestros niños menores de 18 años no van a estar vacunados. Ahora, entonces Paula, siguen jugando. Vos hablaste diste una lista de vacunas que sí y otras que no. ¿Por qué? ¿Cuál es tu mirada, tu análisis? ¿Por qué? ¿Por qué algunas sí y otras no? ¿Por una cuestión de geopolítica? Porque, no sé, porque si no le compramos las vacunas chinas o rusas, íbamos a tener un problema geopolítico, porque lo decidió Cristina, porque lo decidió Alberto, porque lo decidió Kicillof, porque un día se levantó Ginés a la mañana y dijo esta sí, el otra no. ¿Por qué? Mira, según las cartas que ustedes fueron mostrando en este tiempo, Pfizer estaban súper encaminadas las negociaciones porque la Argentina era uno de los 5 países donde hicieron el muestreo. Por lo tanto, teníamos prioridad para acceder a esas vacunas. Cuando empezaron, ¿se acuerdan los diálogos de Kicillof con el embajador ruso, Cristina con encuentros en Cuba? Se modificó el esquema, dejaron de hablarse y hoy tenemos esta situación. Porque vamos a ser sinceros, las vacunas que están entrando son del eje contrario a Estados Unidos. Entonces, llevan la ideología hasta ese lugar, ¿no? Que vienen las rusas y vienen las chinas. Y otra cosa, y vienen las que después pueden mediar con laboratorios cuyos dueños tienen relación con el partido de gobierno. Bueno, ahora, entiendo. Espérame un segundito, Hugo, que quiero despedir. Espérame, Hugo, perdón la interrupción, pero quiero despedir a Martín Rodríguez Yebra con una última pregunta, breve respuesta, así podemos participar todos. ¿Cuál es la mirada sobre el tema no Pfizer, Martín? Así después vamos a Stoll, Hugo, si querés, y seguimos con Paula. Te escuchamos, Martín. Sí, yo creo que ahí lo que hubo es una enorme ineficiencia por parte del gobierno. No tengo tan claro que haya sido una cuestión ideológica, ¿no? Si el gobierno hubiera podido cerrar con Pfizer en las condiciones que tal vez algún día sepamos que intentó negociar con Pfizer, tal vez las hubiéramos tenido a tiempo. Lo que hubo es una enorme ineficiencia que se intentó emparchar a posteriori con el acuerdo con Rusia por la Sputnik, con los chinos y esa apuesta fallida a que AstraZeneca / Sigman iba a poder proveer 22 millones de vacunas en el primer trimestre del año, que no ocurrió. Gracias por el tiempo, Martín. Conrado... Te mando un abrazo. Muy bien. Conrado, para tener tu última mirada sobre lo que charlamos con Paula Oliveto, seguir charlando con Paula, pero despedirte con esta respuesta, ¿qué nos puedo decir sobre esto? Que hay un lado científico a este comentario político que hacían todos ustedes recién, que es que si vos tenés un país o países que tienen la pandemia relativamente controlada, con testeo y o con vacunación, incluso Japón, que se empecina en hacer las Olimpiadas a pesar de que todo el mundo y los propios japoneses en encuestas el 85% las quieren cancelar. Pero tenés países que tienen relativamente controlada la pandemia. Está bien que vos te ocupes de las elecciones, de las Olimpiadas o de lo que sea. Pero en un país que tiene más mortalidad que la India por millón de habitantes,
la realidad que sacar el foco y toda la energía en controlar la pandemia, cuando vos sabés que se suman 500 muertes por día, 15.000 por mes, ahí no es tan aceptable. Y ese ranking que vos dabas, que citaba Borenstein, cuidado, ¿no? Nosotros estamos 62 o el número que sea, pero el que está 60, 58, 50, 40 y pico, hay muchos que tienen la pandemia controlada. Están vacunando lento y se dan ese lujo precisamente porque tienen la pandemia. Lo ideal es vacunar rápido. Claro, pero poca gente tiene suficiente Gracias, vacuna. Conrado. Ahora, Gracias por el tiempo. Podés. Gracias por el tiempo y envidia por los pajaritos que están atrás tuyo, que no sé dónde están, pero se escuchan unos pajaritos divinos. Gracias, Chao, hasta Hugo, luego. seguí disponible, Sí, por yo favor. quería preguntarle brevemente a Oliveto cuál es su visión sobre por qué no tuvimos la vacuna de Pfizer. ¿Sospecha de corrupción, negociado, cuestión ideológica? Paula. Mira, yo no soy, como dicen, promotora de Pfizer, porque además te dicen eso, parece que Pfizer, no es solo Pfizer, hay otras vacunas, Moderna, están Johnson & Johnson, no sé, hay otras vacunas. El problema es que ellos decidieron que las vacunas sean una cuestión geopolítica que los posicione en un lugar en el hemisferio, y esto después lo ves cómo se comporta nuestra Cancillería en situaciones como las de Venezuela, en situaciones como las que está pasando en Centroamérica, como lo que está pasando con Israel. O sea, todo va de la mano, es un posicionamiento político, y en el medio no les importa nada lo que estamos viviendo los argentinos a diario. La cantidad de personas que se enferman, que mueren, las posibilidades de trabajo que se van agotando día a día, las consecuencias que una pandemia mal administrada llevó a la economía de todos nosotros, la inflación, la inseguridad que está por todos lados, y no hay respuesta. Y todavía te gastan, te faltan el respeto, en vez de rendir cuentas. Y yo les quiero decir a los argentinos de corazón, la obligación del gobierno es que con la plata de los impuestos de todos nosotros es darnos salud. ¿Esto qué quiere decir? Proveernos vacunas, proveernos testeos, proveernos camas de terapia intensiva. Por nuestros derechos no hay que agradecérselos a nadie. Sí, ellos tienen que rendir cuentas por cada uno de los muertos que se han dado a partir de su inoperancia. Agustina. Porque uno el año pasado entendió que estábamos en una pandemia mundial y que íbamos a pasarla muy mal los argentinos. Después de casi 2 años, todas las excusas se les cayeron. Y lo primero que hace un gobierno que tiene que rendir cuentas es echar culpas a los que gobernaban antes, a los medios de comunicación, a la oposición o a cualquier persona que piense distinto. Y eso ya no podemos más. Tienen que hacerse cargo de que la gente los votó y tienen que empezar a arreglar los problemas que tenemos los argentinos. Y también tienen que explicar por qué tienen 3 millones de vacunas guardadas para una contingencia cuando hay más de 80.000 muertos. ¿Cuándo las van a sacar? Sí. Vacuna que entra a la Argentina tiene que estar en el brazo de un argentino. ¿Y la justicia, Pablo Oliveto, avanzará sobre el vacunagate finalmente, sobre Ginés González García, todos los que aprovecharon, incluso Zanini, y los que se vacunaron por anticipado, los vacunados VIP? Yo creo que la justicia tendría que haber avanzado, porque las consecuencias de esas vacunas que se aplicaron a personas que se hicieron pasar por personal médico, cuando los intensivistas, cuando los enfermeros no estaban vacunados, requerían una respuesta mucho más rápida. Pero la justicia mide tiempos políticos y eso es inmoral. Es inmoral hacer política con las vacunas, como está haciendo Axel Kicillof y muchos gobernadores, y es inmoral ser fiscal o juez de la República, ver semejante escándalo y no llamar indagatorias, no pedir medidas de prueba. Y otra cosa, recordemos el testeo trucho de Ezeiza, por el que entraron un montón de personas infectadas, y esas son las cepas que hoy estamos sufriendo los argentinos, que se están llevando a jóvenes, bueno, estamos perdiendo un montón de vidas jóvenes, porque entraron la de Manaus, entraron la andina, entraron la de Inglaterra. ¿Y eso por qué se hizo? Porque se facilitó, porque el Estado delegó en 2
personas monotributistas la entrada al país de personas que podrían estar infectadas. Paula. Y eso, ¿sabes qué? La justicia tampoco la investigó. Y yo le digo al doctor Armela, que deje de estar haciendo cosas que no tienen sentido y que vaya a ver quién está atrás del negocio de los testeos truchos de Ezeiza, porque es parte Paula, de lo que hoy estamos viviendo. Hablábamos recién, hace un ratito, sobre la imposibilidad de muchos lugares de no vacunar, por ejemplo, en distintos centros de salud que ya existen, donde hay gente que ya está capacitada y, sin embargo, se instalan postas, por ejemplo, en plazas, en lugares tal vez no acondicionados. ¿Cuál es tu lectura sobre esto? Que no les importa a la gente. Cuando vos estás en una situación así, tenés que poner todos los recursos para poder vacunar rápido, para poder que la gente vaya a trabajar, los chicos al colegio. ¿Y vos te parece que es de buena persona estar jugando a la política en este momento porque son intendentes de la oposición o porque están en contra de la interna con la Cámpora, entonces le retaseo vacunas o le quito lugares de vacunación? Eso es de mala persona, eso es de no importarte nada el pueblo que vos representás. Indigna. Paula, jugar con la vida de otro, eso es inmoral. Claro que sí. Y Paula, agradecido por el tiempo. Tuvimos un pase excepcional y vamos a tener un programa muy interesante. Sí. Así que te agradecemos, Paula Oliveto, que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Déjame decir, Gracias Agustina a vos, Hugo, un beso a todos. Muy Gracias. bien, antes de